20:04. Ya tenemos una comunicación telefónica en línea. Lo entrevistamos por primera vez exactamente el 17 de marzo, cuando se cumplieron 10 días del desastre y la tragedia de Bahía Blanca. Ayer, 7 de abril, se cumplió un mes. Y lo tenemos nuevamente en comunicación telefónica desde la ciudad de Bahía Blanca a Guillermo de la Fuente, quien es presidente del Centro de Veteranos de Guerras de Malvinas de la ciudad de Bahía Blanca. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos. Nosotros muy bien. La pregunta es, ¿cómo están ustedes? Habiendo pasado un mes del desastre y de la tragedia, la última noticia que se produjo el fin de semana fue el hallazgo del cuerpo de una de las hermanitas, ¿no?, que desaparecieron y bueno, lamentablemente fue lo que ya era probable, el cuerpo sin vida, y resta ahora encontrar a la otra niña. Sí. Mira, yo navego acá en Bahía Blanca. ¿Navega? Sí, yo soy timonel y suelo navegar y conozco la ría. La ría en Bahía Blanca es como tienen ustedes el río. Es un cauce, solo que cuando sube la marea, la fase lunar, el agua sube, normalmente fluctúa a 4 metros entre la baja mar y la pleamar. O sea, el agua en la ría de Bahía Blanca todos los días sube 4 metros y baja 4 metros, según la fase lunar. Imagínalo en el cauce de un río. Como para que te des cuenta por la corriente que genera, ¿no? Cuando yo me enteré del caso de las niñas, por el lugar donde fue, que fue cerca de General Cherry, era lo más probable que lo hubiera arrastrado la corriente, porque cuando fue la tormenta se dio justo cuando estaba en la pleamar, así que después ese agua bajó con el caudal de un río y era lamentablemente lo más natural que pasara. ¿A qué distancia aproximadamente en donde se habría producido del lugar donde habrían desaparecido estas niñas, Guillermo? ¿A qué distancia donde encontraron el cuerpo de una de las hermanitas? Y tenés que calcular, yendo por mar, yendo por el canal, deben ser unos 15, 20 kilómetros. Todo lo que le arrastró la corriente. Claro, sí, porque la corriente te lleva. O sea, si yo, por ejemplo, estoy navegando con el velero, con el motor chico, apenas mueve el barco, cuando baja la corriente, y estoy volviendo. Tenés que venir muy por la orilla, por lo bajo, porque si vas por el medio del canal, te lleva. Es muy, muy fuerte la correntada. Para que te hagas una idea, apareció después de Punta Alta. Y prácticamente al mes. Exactamente. Sí. Porque la noticia se dio a conocer el día domingo. Sí, lo que pasa es que esto es como si fuera, no es un delta, pero es un estuario que tiene muchos canales y puede haber en la bajante iba para un canal y después volver, la posibilidad de, bueno, es imposible hacer un rastreo, pero lamentablemente era natural que hubiera sido así. Y fue encontrado el cuerpo de la más grande de las hermanitas, ¿no? Sí. Guillermo, ¿y cómo está la situación habiendo transcurrido un mes del desastre?
Mira, Porque ustedes como, perdón, para recordar a la audiencia, para aquellos que no escucharon la entrevista que realizamos ese 17 de marzo, ustedes como Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas estaban trabajando también y asistiendo a distintos barrios y sí, recibieron la ayuda de centros de veteranos también de otras localidades próximas y de Buenos Aires. Recuerdo que llegaron camaradas de Quilmes que se fueron, sí, usted nos informó, ¿no? Con unas ollas, con quemadores, con garrafas, y se iban a sí, cocinar a los barrios para asistir a las personas que habían perdido todo. Bueno, sí. ¿cómo está ahora? Mira, ahora estamos en otra etapa. Nosotros seguimos trabajando. Hay localidades que han tomado un compromiso muy importante porque están vinculados a alguna industria. Por ejemplo, la semana pasada recibimos 2.000 litros de lavandina que estamos repartiendo. En realidad de cloro puro. Entonces, para que le rinda más a la gente. El sábado nos donaron 7 pares de alimentos y digamos como que hubo 2 etapas. Primero la etapa donde todo estaba mojado, donde había que resolver lo urgente. El agua fue bajando, todavía hay algunos lugares que tienen agua, pero el agua bajó mucho, pese a que siguió lloviendo, porque siguió lloviendo lamentablemente. Y si vos ves la ciudad parece que fuera la misma, pero ahora vienen los efectos de todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que todavía sigue sin muebles porque perdió todos los muebles. Hay gente que tiene levantados los pisos, hay gente que tiene la casa quebrada y está viviendo como puede adentro. Hay mucha gente que perdió el trabajo. Y ni hablar en los lugares donde, digamos, ya tenían problemas antes de la lluvia, ¿no? Lugares realmente carenciados, que es donde nosotros estamos yendo y estamos tratando de dar un poco de soporte, porque las actividades que tenían ya no tienen nada, no tienen nada de nada. Entonces, bueno, hoy por ejemplo estuvimos el grupo de trabajo reunidos viendo cómo organizarnos, porque primero pensamos en hacer una especie de olla popular, pero eso nos reservaba un trabajo muy importante que nos daba poco resultado, así que decidimos empezar a preparar paquetes que tengan lo básico para 4 personas, para que tienen 3-4 días sin necesidad de tener que salir a comprar alimentos porque no tienen el dinero para comprarlo. Porque ya están digamos, en una zona donde hay una pobreza estructural preexistente, ¿no? Que esto lo agravó muchísimo más. Gente que quedó con problemas de ataques de pánico, porque tuvieron que salir nadando de las casas, porque viven muy cerca del mar, de donde está, digamos, la ría. Nosotros acá les decimos la ría, pero es el mar que entra, ¿no? Y bueno, ahora encaramamos en esta tarea de seguir asistiéndolos en el tiempo, porque esto no pasó. Hay mucha gente que está intentando recomponer su vida, pero han perdido todo, y de todos modos hay algo que lo hablamos el otro día cuando hablábamos en la vigilia del 2 de abril. Hay gente que no, a mí por ejemplo no me entró el agua en mi casa, pero a toda la ciudad le entró el agua en el alma, y eso es una cosa que se siente, eso es algo que se siente.
y esto va a tardar un tiempito en recomponerse, ¿no? Pero bueno, nosotros, la tarea nuestra ahora está en asistir a nuestros vecinos, nuestros hermanos que más lo están necesitando, y así que ampliamos un poquito más. Estábamos trabajando con 2 barrios y ahora estamos trabajando con 4, tratando de asistir a estas familias que realmente la están pasando mal. ¿Continúan recibiendo donaciones por parte de sus camaradas de otros centros de excombatientes, de veteranos y de distintas firmas, de comercios que también les hacen llegar ya sean productos de higiene, alimentos, y el ejército continúa colaborando o ya se retiraron? En este momento nosotros ya estamos retirando las cosas del ejército, y estamos acopiando en otro lugar, así que, pero eso fue una cuestión ajena a nosotros, y bueno. O sea, porque usted también nos había adelantado que cuando el presidente y funcionarios del Gabinete Nacional estuvieron en Bahía Blanca, el ministro de Defensa, Luis Petri, llegó hasta el Centro de Veteranos de Guerra y Sí. les preguntó qué necesitaban y ofreció, ustedes sobre todo necesitaban apoyo de recursos humanos y logística. Sí. Y les ofreció la ayuda, la colaboración de Ejército Argentino en soldados precisamente, y también en los camiones y un galpón para acopiar todas las donaciones. Ya pasó un mes. Ese trabajo que realizaba el Ejército, ¿no lo está haciendo más, Guillermo? No. En parte porque no están llegando más camiones. Un poco lo que hablábamos cuando tuvimos la primera entrevista, ¿no? Cuando la prensa por ahí se va, también deja de llegar la asistencia. También es cierto que en otros lugares del país ha habido problemas importantes, y bueno, ahora llegó el momento donde hay que ponerse las botas y empezar a caminar en el barro como se pueda, ¿no? Y bueno, y hemos perdido este recurso porque no recibimos más camiones, por ejemplo. Antes recibíamos por ahí un semirremolque, un camión con acoplado. Hoy por hoy no está llegando de esa forma la mercadería. Por ejemplo, los 7 palets que recibimos de mercadería viene de una distribuidora que los proveedores de ellos le dijeron: este palet, dáselo a alguien para que lo maneje, y ellos eligieron el Centro de Veteranos de Guerra para que administremos ese recurso. Pero no estamos descargando más en el ejército. Y usted recién dijo una frase muy profunda, ¿no? A toda la ciudad le entró el agua en el alma. Sí, sí. ¿Cómo se están recuperando, Guillermo, la asistencia por parte de organismos estatales, llámese municipio, provincia, nación, esas toneladas y toneladas que veíamos en el tren solidario, en camiones, esas flotas de camiones que organizó, pongo un ejemplo, Marquitos Di Palma, después Sí. cómo se organizaba la sociedad en general, ¿no? Las organizaciones civiles, para que llegue la asistencia a Bahía Blanca. ¿Alcanzó? ¿Llegó realmente? Sí, llegó, y
desde el municipio se ha hecho una racionalización de todo eso. Por ejemplo, yo estuve hablando con gente ayer casualmente, tomando un café con uno de los responsables de trabajar en el lugar donde se acopia. Entonces me decía, porque yo le hacía preguntas con respecto a cómo veníamos con algunos recursos, entonces me decía, mirá, hoy lavandina hay en todos lados todavía, agua hay en todos lados, pero no dura para 20 días. ¿Me explico? Claro. Entonces se está racionalizando, porque vos, de repente ponele como yo te decía, nosotros tenemos cloro. Si yo te doy 2 litros de cloro, son 20 litros de lavandina. Entonces te estoy dando en un bidoncito quizás la lavandina que usás todo el año. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el agua, estamos hablando que en algunos barrios se ha recompuesto el servicio de agua. En otros barrios no. Y en otros barrios, por ejemplo, hoy recibimos el llamado de uno de los barrios que vamos siempre y el viernes vamos a ir a llevarle agua. Y como el viernes es el día de Bahía Blanca, la gente que organiza el merendero donde vamos nosotros nos decía que iban a juntar a los chicos. Bueno, entonces fuimos y en este caso por cuenta nuestra compramos unos turrones, compramos chocolate para hacer una chocolatada para los chicos, iban a ir algunos veteranos a hablar con los chicos, pero nos estaban pidiendo agua porque no tenían agua para tomar. Es decir, que hay barrios que todavía no tienen el servicio de agua potable, Guillermo. No, tal cual. Y yo te digo, yo vivo en un barrio, digamos que no es de la periferia, tampoco es del centro de la ciudad, pero hay días donde yo tengo que dejar correr el agua por lo menos 15 minutos para que deje de salir sucia. O sea, no estaría apta para consumo humano todavía. No, porque ¿cuál es el problema? Bahía Blanca tenía un problema con la distribución de agua anterior a la inundación. Se estaba haciendo toda una reforma. Cada vez que empiezan a trabajar en una red de agua, se contamina. Entonces todo el agua que viene derecho, el agua que viene de la red, que va derecho al grifo, el de agua fría, hay días que te levantás y está contaminada, tenés que dejarla correr. Y la dejas correr 10, 15 minutos y empieza a salir el agua limpia. No limpia, se ve limpia. ¿Me explico? Por eso, no es apta para el no estaría apta para el consumo humano. No podría dar fe. Yo honestamente, pues hay veces claro, que pero la dejo correr, la hiervo y se toma, pero no sería lo ideal. Lo ideal, tal cual, lo ideal. Eso en barrios donde tienen el servicio de agua, pero hay barrios que todavía no tienen el servicio de agua. No, hay barrios que no tienen el servicio de agua porque se lo han cortado cuando empezó la tormenta y todavía no está. No hay. Porque se han roto caños, ayudados por las imágenes en el streaming, ¿no? Que por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, recién veíamos una imagen de una calle que parece un canal, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y el agua se llevó puesto los caños de agua, de la red de agua. Sí, pero incluso yo te digo, yo aquí a 7 cuadras de mi casa había una reparación que estaban cambiando un troncal principal que estaba en reparación hace 4 meses. Y eso te imaginas que no se terminó y eso quedó como estaba y peor. Y peor,
pero la ciudad tiene hoy otras prioridades y no lo están resolviendo. Porque en realidad vos pensás que acá estamos hablando, nosotros estamos repartiendo mantas, estamos repartiendo comida, estamos repartiendo colchones, la gente no tiene muebles, la gente no tiene dónde lavar la ropa, la gente, hay una serie de cosas que le pasa a cualquiera y en cualquier barrio. Vuelvo a repetirte, nosotros elegimos para trabajar los barrios más carenciados, porque llega un momento, nosotros somos una institución pequeña, somos 150 socios, como en toda institución no estamos todos comprometidos, algunos más comprometidos que otros, entonces cuando decís fuerza de trabajo, y hablar de 20 personas, más algunos que se suman, podemos ser 30, entonces tenés que embolsar todos los días comida para llevar, tenés que ir a llevar la comida, hablar con los vecinos, contener, al otro día vas a otro barrio y al otro día vas a otro barrio, y nosotros estamos atendiendo a 250, 300 familias. Que es mucho. ¿Sí? Es mucho, y al mismo tiempo con los problemas que tenemos cada uno de nosotros, porque ¿cuál es el problema? Yo no tuve problema de agua en mi casa, pero sí tuve problema de agua en casa de familiares. Y de repente viene a trabajar un veterano y te cuenta que a él no le pasó nada, pero sus hijos perdieron todo. Entonces, está ayudando a sus hijos y al mismo tiempo poniendo su tiempo para ayudar a los vecinos. Para la tarea solidaria, ¿no? Para llevar la asistencia a los que están peores. Tal cual. Porque de esto lo que, mira, nosotros hablamos mucho, porque a nosotros esto encima nos pegó a los veteranos, ¿no? Nos pegó duro, porque vos imaginate que empezamos a trabajar con esto del agua, con esto de la necesidad, en el momento donde entramos al 2 de abril, la vigilia, donde uno normalmente se pone un poco más sensible, porque empieza a revivir un poco todo lo que pasó. Le estaba por preguntar justamente, ¿cómo fue este 2 de abril? ¿Cómo fue el 43 aniversario de la gesta? Mira, nosotros dudamos en hacer la vigilia, y después hubo un grupo que en realidad 2 o 3 personas que gracias a Dios pudimos plantar la idea, y hablamos con el resto y dijimos, hagamos un festival, convoquemos a artistas locales, porque todos necesitamos salir del agua. E invitamos a los vecinos que salgan del agua un rato. Mañana volvemos al agua otra vez, o esta noche, pero salgamos un rato, sentémonos a tomar mate, sentémonos a escuchar música, permitámonos sonreír, porque nos merecemos sonreír. Y así hicimos la vigilia, y fue fabuloso, porque ahí nos pudimos ver, y como hablábamos después del 2 de abril a la mañana, a mí me tocó hablar, y yo compartí una experiencia que tengo con un camarada de Malvinas. Nosotros patrullábamos Puerto Argentino y realmente la estábamos pasando mal, teníamos mucha hambre, y con Diego hicimos un pacto de que el que encontraba comida le iba a compartir con el otro, ¿no? Entonces pasamos juntos a hablar en el acto oficial, y justamente hablábamos de esto y decíamos, todos tenemos mojado. Cuando estábamos en Malvinas estábamos mojados, porque lo del manto de neblina es posta. En Malvinas es una llovizna permanente. Lo que dice el himno a Malvinas, ¿no? Bajo un manto de neblinas. Tal cual. Y es un manto de neblina continuo. Está siempre húmedo. Hace un pozo y sale agua. Y el hambre que pasamos también, la necesidad,
y hablamos con los vecinos de ese lugar y decíamos, mirémonos uno a otro, y en homenaje a los que no pudieron volver, seamos solidarios, porque algo que aprendimos en la guerra es que al compañero no se lo deja atrás, y hoy el compañero es el vecino, y tratamos de transmitir eso, para que los vecinos puedan hacerlo carne también, y mirar al otro, ¿no? Y entender esto de que la patria es el otro, y ser solidario. Y hemos visto, la verdad, yendo por la calle, cuando al principio recibimos colchones, hoy casi no se habla más de colchones, y por ahí vas a una casa y le decían, ¿necesitas un colchón? No, gracias, mira, me trajeron. Pero acá a la vuelta hay una abuela que le falta uno, ¿no? Ese gesto lindo de claridad, de desprendimiento, que a veces no es tan usual, lamentablemente, lo pudimos ver en la calle. Y apelamos a eso con la gente, ¿no? A que pensemos en el otro, en compartir lo que tenemos, porque mañana el otro lo va a compartir con vos. Y yo creo que esa es la garantía de que Bahía Blanca se va a levantar. Y que sin ninguna duda, después de pasar por esto, vamos a ser mejor ciudad de lo que éramos. Pero es necesario parar un poquito, mirar para el costado, ver al otro, cómo está, y si yo lo puedo ayudar. Nadie sale solo, nadie gana solo, nadie triunfa solo. Y creo que el bienestar de la ciudad de Bahía Blanca y la reconstrucción de Bahía Blanca no es responsabilidad del intendente. El intendente tiene que administrar los medios que pueda recibir de provincia o de nación, que confiamos que lo está haciendo absolutamente bien. Pero nosotros tenemos que mirar. Es como mira, a mí me pasa, nosotros somos pensionados, vos sabés que somos pensionados, los veteranos de guerra. Y a veces salen en línea de crédito y digo, yo no puedo pedir un crédito por más que sea válido, porque esto está pensado para los jubilados, para que ganen una mínima, no para mí. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, ¿por qué no voy a dejar a un pobre anciano que está necesitando para...? No. Bueno, creo que hay que tener esa pureza de espíritu y de corazón como para poder ver al otro y saber que el otro es como uno, ¿no? Es que cuando te estás viendo no es el otro, somos nosotros, ¿no? Construir ese nosotros que necesitamos, por ejemplo, acá en Bahía Blanca. Guillermo, realmente lo escucho atentamente y perdón, estamos teniendo un problema de acople. Lo estoy escuchando atentamente y lo importante que es visibilizar entre todo el desastre y la tragedia, porque estamos hablando de 17 muertes que se llevó este desastre y falta encontrar a esta beba todavía. Sí. Y qué importante, digo, es visibilizar el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Como veteranos de guerras de Malvinas, que ahí están con los recursos que tienen, con las limitaciones que tienen también, tratando de llegar a los que menos tienen. Y de eso se trata, ¿no? Usted nos decía en la entrevista anterior y ahora nuevamente, en la guerra aprendieron que al compañero no se lo deja. Y ahora nos dijo, bueno,
el compañero es el vecino y la patria ¿sí? es el otro. Y el 2 de abril, pese a todo, allí estuvieron y sí, hicieron la vigilia y tuvieron Sí. también el acompañamiento, ¿no?, de la comunidad de Bahía Blanca. Vino muchísima gente, estaba lleno de gente y lo mismo ocurrió el 2 de abril. El 2 de abril ocurrió lo mismo. Que Ahora, dentro... es importante, vos fíjate que nosotros no pudiéramos haber hecho este trabajo si otros argentinos, ya no solamente los camaradas nuestros, si otros argentinos no hubieran puesto el corazón. Pues es que a mí siempre me gustó la palabra misericordia, que viene de míseros y de cardio, es la unión de dos palabras, y viene siendo como poner el corazón en la miseria del otro. Si no hubiera sido que los hermanos de Santa Fe, los hermanos de Loma, los hermanos de 3 de febrero, los hermanos de la Federación Provincial, el distribuidor que me llamó el sábado y me dijo, Guillermo, tomá, acá está esto. Si no fuera por los muchachos de General Rodríguez que han mandado cloro y lavandina a tirar para arriba, nosotros no hubiéramos podido hacer nada. Y no. Y creo que esto es grandioso. Creo que estos gestos son lo que construyen, los que hacen que por ahí podamos ser mejores, ¿no? Que lo podamos ver y podamos ser mejores. No nosotros somos un instrumento, nada más. Totalmente. Pero hubo gente que a miles de kilómetros, se movilizó. Se movilizó, sí. Es que nos tiene que sacar mejores, ¿no? ¿Sí? Y nuevamente la Argentina se movilizó para llegar y el que podía donar 1 litro de lavandina, 1 litro de agua potable, un paquetito de azúcar, iba con Tal su cual. bolsita y lo hacía. Sí, tal cual, porque vos fíjate que hoy por hoy, si vos te pones a pensar, con un paquete de cigarrillos una familia come arroz toda la semana. ¿Te das cuenta? Y con tan poquito uno puede hacer tanto. Con tan poquito se puede hacer tanto. Pero bueno, si nos están, para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, ¿no?, en este momento y se movilizan y quieren colaborar con ustedes, ¿todavía tienen una cuenta abierta para recibir donaciones, Guillermo? Sí, nosotros tenemos una cuenta que el Centro Veterano tiene su cuenta de movimiento, y aparte tenemos una cuenta que está específicamente para el tema de donaciones. Creo que nosotras la tenemos, si me permite le voy a pedir a Francisco, tenemos allí la cuenta que ustedes habilitaron para recibir donaciones, para compartir también en imagen. Está el alia es texto.chasis.faja. Sí. ¿Sigue siendo esa la cuenta habilitada? Sí, esa es la cuenta habilitada. ¿Lo decimos de vuelta, por favor, Guillermo? Sí, yo no la recuerdo en memoria, léela vos porque bueno, yo no la recuerdo. El alias, el alia es texto, todo con mayúscula, texto, es decir, texto, punto, chasis, chasis, punto, faja, faja. Ese es el alias de la cuenta habilitada del Centro de Veteranos de Guerras de Malvinas de Bahía Blanca. Por ahí, si la audiencia de Dialogando por Radio Sudamericana se moviliza un poquito y la ayuda todavía es necesaria, ¿no?
Entonces, Sí, con lo que se pueda colaborar será bienvenido, que llegará a destino en los recursos para asistir a estas personas que viven, a estos vecinos que viven en los barrios más carenciados de Bahía Blanca y que realmente perdieron todo, como usted nos describía la situación, con los pisos levantados, con las casas quebradas, sin muebles, sin trabajo y con el arma rota. sí, porque ese es el peor tema, el tema que uno nota que la gente está ahí, la gente que sobre todo los que menos tienen, están abatidos porque no hay un panorama por delante. Entonces esto va a llevar un tiempo recomponer, va a llevar un tiempo, pese a todo, vos fíjate qué lindo. La gente que nos llamó para que llevemos agua el viernes, porque es el día de la ciudad, y nos decían que querían hacer un chocolate para los chicos, nos pidieron que vayan algunos veteranos para hablar de Malvinas. Qué increíble. Y a mí me resultó conmovedor, porque digo, esta gente está con la pata en el agua, y así todo está interesada en mi historia. ¿Cómo yo no me voy a preocupar por su realidad? Qué increíble. ¿No? Estas cosas, bueno, que pasan en momentos como estos. Guillermo es aunque estamos hablando todavía, ¿no?, del desastre y las consecuencias del desastre, aunque suene contradictorio, es un placer escucharlo. Y por supuesto que nosotros desde aquí, a tantos kilómetros de distancia, seguimos a disposición para esto, para informar y para visibilizar la situación, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco porque para nosotros es importante, para nosotros es muy importante porque si no parece como que esto ya hubiera pasado. No. Y digo nosotros cuando hablo de los veteranos, porque pareciera como que fue la posguerra, ¿no? Como que acá no pasó nada, ¿no? Y acá está pasando todavía. Acá se fue el agua, pero hay mucha gente rota. Y hay que, por lo menos, atenuar el golpe. Guillermo de la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Guerras de Malvinas, gracias por esta comunicación y un fuerte y gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a vos y un saludo para toda tu audiencia. Que tenga usted buenas noches. Gracias. Bueno, creo que no puedo agregar nada más. En medio del desastre y de las consecuencias que dejó el desastre y la tragedia que sufrió Bahía Blanca, que ya se cumplió ayer un mes, estuvo el 2 de abril, en que los veteranos de guerra realizan la vigilia y la conmemoración en este año, el 43 aniversario de la gesta de Malvinas. Y se planteaban, ¿no?, qué hacer. Como dijo Guillermo, la gente todavía está con los pies en el agua. Y qué increíble esto último que decía, que cuando llevan la asistencia a esos barrios en los que están colaborando, la gente le pide que den el testimonio como veterano de guerra de Malvinas, que le hablen de Malvinas. Nada, intentamos esto, ¿no? Visibilizar el desastre, pero unir esto con la gesta de Malvinas, el trabajo que en este caso siguen haciendo los veteranos de guerras de Malvinas en Bahía Blanca. Empezaron asistiendo a 2 barrios y ahora son 4, son entre 250 y 300 familias. Y no se queja, no se está quejando y diciendo el Estado, el municipio, la provincia, la nación que no llega. No, al contrario, nos dijo, el intendente tiene que
administrar los recursos. Pero de esta situación se sale entre todos y utilizando este concepto, ¿no? La patria es el otro.